Existe un universo lleno de universos que no conocemos, o que creemos conocer. En tiempos de urgencias y comunicación efímera, profundizar un tema y hacer una pausa para pensar es más complejo. Entender lo complejo es la tarea necesaria para mirar con claridad lo que está por venir y aquello que nos rodea en un presente que aún no comprendemos, porque es más complejo. Bienvenidos una vez más a Es Más Complejo, este programa en el que tratamos de desgranar todas esas cuestiones que nos habitan en el día a día, que algunas veces entendemos, otras no sabemos para qué están y en la mayoría directamente puede que no sepamos que existen. Hoy nos vamos a meter con una de esas últimas opciones, los organismos de control, los organismos superiores de control. Para hacer una suerte de raconto, uno puede creer que los organismos de control son medianamente modernos o que siempre estuvieron, y la verdad es que tienen unos cuantos años. No sé si recuerdan, pero el primer indicio de escritura que tiene la humanidad es las tablillas cuneiformes de los reinos babilonios. ¿Saben qué tenían esas tablillas? Asientos contables. Se supone, pero damos por supuesto, que esos asientos contables eran del reino de Babilonia y que tenían que ver puntualmente con un método de control interno. No había oposición, era una cuestión interna. Saltamos a la antigua Grecia. En la antigua Grecia había un control permanente de gastos. Cualquier funcionario público tenía que dar a conocer su patrimonio y la administración de lo que estaba haciendo. ¿Quiénes controlaban eso? Los propios ciudadanos. Es la primera vez que vamos a encontrar figuras de controladores. Los romanos tenían en el Senado la auditoría de control de la ejecución presupuestaria de los cónsules o del propio emperador o del rey previamente. Durante toda la Edad Media, en la Edad Media, hubo organismos de control para los reinos. Estamos hablando de un periodo absolutista, pero los propios gobernantes querían saber en qué se gastaba, en qué no se gastaba, y quién estaba gastando, cómo estaba gastando. Ahora, si hablamos de la modernidad, la mayoría de los países adoptaron organismos de control, de auditoría, de su gestión, entre el siglo XIX y el siglo XX. ¿Es algo medianamente nuevo en términos humanos? Sí, obviamente. En términos de qué tan viejos son los estados, bueno, la mayoría de los estados modernos tienen organismos de auditoría a partir del siglo XIX, siglo XX. En algunos casos tan recientes que en el Reino Unido el actual Tribunal de Cuentas es de 1983. En algunos estados como Bélgica se fueron reconvirtiendo. 7 siglos tiene el Tribunal de Cuentas, 7 siglos tiene el Tribunal de Cuentas belga, pero funciona como oficina de control, de equilibrio, de control recién desde hace, bueno, 2 siglos. Hay 198 países en el mundo que tienen una auditoría general superior. Se llama Institución de Auditoría Superior, en términos genéricos. ¿Cómo lo llama cada país? Depende de cada país. En Argentina se lo llama Auditoría General de la Nación. La Auditoría General de la Nación en Argentina es el organismo superior, extrapoderes, que se encarga de controlar cuánto se gasta, cómo se gasta, quién lo gasta y si fue bien gastado. Ahora, en términos de por qué es necesario, bueno, de entrada, filosóficamente tenemos, ¿para qué queremos un Estado? Para que nos cuide de otras cosas. Listo. ¿Quién nos cuida del Estado? ¿Quién nos protege del Estado? Los revolucionarios hace 2 siglos empezaron a crear el sistema de contrapesos, 3 poderes que se controlan entre ellos. Fantástico. ¿Y quién nos protege como ciudadanos de que eso esté bien hecho, de que eso se controle, de que eso funcione? Para eso están las auditorías. En Argentina tenemos Auditoría General de la Nación. Antes de eso se creó la Sindicatura General de la Nación, que sigue existiendo, pero depende directamente del Poder Ejecutivo, aunque esté afuera. Después, la Auditoría General de la Nación, que nació en la década del 90, en pleno debate por los casos de corrupción, fue incorporada luego en la Constitución Nacional en la reforma del 94. Posteriormente nació la Oficina Anticorrupción. Después fue creada la Defensoría de la Niñez. También hay un defensor del pueblo. En muchos casos esos organismos de control
son utilizados con fines políticos, a veces por omisión, por ejemplo, dejándolos vacantes. De todo esto vamos a charlar puntualmente con nuestra invitada del día de la fecha. Pero los organismos de control existen y pareciera que no forman parte de la discusión pública, cotidiana. Hay muchos dolores de cabeza que tenemos como ciudadanos que se podrían evitar con alertas tempranas y que se presten atención a esas alertas tempranas. Hoy en día tenemos datos entrecruzados por todos lados. Hay desde la administración fiscal, desde el ARCA, hay entrecruzamientos de datos para saber quién está gastando, quién de más, quién de menos, pero en la ciudadanía, en el Estado también. Se puede hacer, se debe hacer, y están los recursos previstos hasta en la Constitución para controlarlos. Sin embargo, la política termina jugando lo suyo. Ahora, el peor de los defectos de hablar de organismos de control es que no tenemos conocimiento, no forma parte de nuestra discusión diaria, no está en nuestra órbita de preocupaciones cotidianas. Está bien, puede ser que con todo lo que nos pasa, lo último que pensemos a la hora de evaluar un problema, nuestra prioridad sea, che, ¿cómo estará funcionando en este momento la auditoría general? Es bastante difícil. Los organismos de control tampoco hacen mucho para que sean conocidos. Me refiero a que en la época de las nuevas tecnologías de información se debería utilizar cualquier método para dar a conocer el trabajo de un organismo de control. Y por cualquier medio me refiero incluso hasta Instagram. Si no, fíjense lo que hacen en España en este video que les invito a que vean conmigo. Una valoración global final se puede concluir a juicio del Tribunal de Cuentas que la cuenta del Estado, repito, representa fielmente la situación económico-patrimonial y presupuestaria del sector público estatal, si bien continúan existiendo áreas de mejoras, especialmente en la imputación temporal de las operaciones al ejercicio al que corresponden, en la correcta valoración de determinados bienes del inmovilizado y en la valoración de los deterioros y las provisiones. Nosotros entendemos que lo que hoy se presenta aquí significa que el sistema político español avanza en materia de transparencia, aunque sea de forma desigual y aún insuficiente. Y también entendemos que la transparencia no puede entenderse como un mero ejercicio de cumplimiento formal. Debe ser una práctica asumida, sostenida y normalizada que permita a los ciudadanos conocer cómo se organiza, se financia y se actúa desde cada formación política, en aras a un fortalecimiento de la democracia y de la confianza institucional. Una práctica sostenida, naturalizada, cotidiana, que permita que los ciudadanos puedan saber en qué se gasta el dinero. Y ahí volvemos a un concepto muy, muy básico que parece que nos hemos olvidado hace mucho tiempo. Cuando uno elige un presidente o cuando uno vota legisladores, está votando cosas muy puntuales. Al legislador se le pide que legisle y al Poder Ejecutivo se está votando un administrador temporal de los recursos y bienes del Estado. Educación cívica, primer año. Los organismos de control van aumentando en cantidad, van aumentando en funciones. Repito, y para hacer un breve listado, de Argentina, Auditoría General de la Nación, Sindicatura General de la Nación, Oficina Anticorrupción, Defensoría del Pueblo, Defensoría de la Niñez. Tenemos una serie de organismos que después se replican encima en las provincias, a nivel provincial. Sin embargo, en la percepción cotidiana, dudo mucho que usted perciba que vive en un país con un Estado transparente. Evidentemente, hay mucho para hacer en el camino. Puntualmente porque desde hace muchos años en Argentina, cualquier ranking que se haga de evaluación institucional, los peores rankeados, el peor lugar ocupado en el ranking, son casualmente de los dos organismos que están para hacerle contrapeso al Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Siempre compiten cabeza a cabeza por cuál tiene peor imagen de la sociedad. Ahí es donde entran los organismos de control. El organismo de control es un auxiliar del Poder Legislativo, del Poder Judicial y debería serlo también del Poder Ejecutivo, porque si en vez de revisar siempre qué es lo que hizo el Poder Ejecutivo en la gestión anterior, puede hacerlo en tiempo real, puede asesorar, puede ser un gran aliado tanto del Poder Ejecutivo, además del Poder Legislativo, y darnos una sensación sobre qué se hace con nuestro dinero.
Repetimos, la administración temporal de los bienes y recursos del Estado. Y el Estado somos todos, por definición de ese contrato social ficticio que hemos firmado todos, que se llama Constitución Nacional. ¿Somos conscientes de qué hablamos cuando hablamos de organismos de control? ¿Nos interesa saber cómo funcionan los organismos de control? ¿Sabemos si podemos pedirle algo a un organismo de control? ¿Quién nos protege del Estado? ¿Quién controla al Estado? ¿Quién controla a los que controlan el Estado? Para charlar de todo esto, vamos a abordar todas estas cuestiones con nuestra invitada de la fecha, Celeste Fernández, a quien entrevistaremos. Ni me envolvamos de este pequeño corte. Ya venimos en Es Más Complejo por el canal de la Ciudad. Seguimos en Es Más Complejo y ya le doy la bienvenida a nuestra invitada del día de la fecha, Celeste Fernández. Gracias por venir. Al contrario, gracias a ustedes. Y le damos la introducción que corresponde con toda la formalidad del asunto del siguiente modo. Celeste Fernández es abogada, especialista en Derecho Procesal Civil, candidata a magíster en Políticas Públicas, es codirectora de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia y es docente universitaria en Derecho Constitucional en diversas universidades. Palabra autorizada para empezar a entender, primero, si hay una forma simple de explicar la importancia de un organismo superior de auditoría. Bueno, o sea, cuando hablamos de organismos de control, en realidad estamos hablando de un espectro amplísimo, ¿no? de entidades. Incluye cosas muy diversas que están ubicadas en diversas órbitas del Estado, que tienen diversas funciones, algunos tienen funciones más preventivas, algunos son internos a la administración pública, otras son externas, ¿no? Hay una diversidad muy grande de entidades que incluye desde la Auditoría General de la Nación, por ejemplo, hasta la Defensoría del Pueblo, hasta la Oficina Anticorrupción, las agencias de acceso a la información pública, la Comisión Nacional de Valores, digamos, es un espectro como realmente muy amplio, pero lo que tienen en común es que son entidades esenciales para el funcionamiento del sistema republicano de gobierno, en el sentido que el sistema republicano tiene una serie de presupuestos esenciales y dos de ellos tienen que ver con justamente la división de poderes, o sea, con tener un sistema de frenos y contrapesos en el que los diferentes poderes puedan controlarse entre sí, y el de responsabilidad de los funcionarios públicos. Ese es otro principio central, y entonces para que realmente los funcionarios públicos sean responsables por sus actos necesitamos todo este tipo de entidades que de alguna manera estén vigilando lo que hace el Estado. Y otra cosa que tienen en común, más allá de su diversidad, es, bueno, en Argentina estas entidades tienen desafíos comunes, ¿no? Entonces, algunas son más propias digamos, algunas existen desde su propio origen, porque son problemas de diseño institucional, cuestiones vinculadas a falta de independencia y demás, y otras que fueron más de los últimos años de determinados organismos que quedaron acéfalos, de organismos que fueron desfinanciados, que perdieron capacidad de gestión, que perdieron autonomía presupuestaria. Entonces, para esos desafíos comunes hay soluciones bastante parecidas, ¿no? Más allá de las especificidades que después pueda tener cada organismo. Ahora, cuando uno habla de Oficina Anticorrupción o Auditoría General, uno dice, bueno, van a revisar si los números están bien, si hubo un acto de corrupción o de sospecha de desvío de fondos públicos, y tranquilamente puede venir alguien a decirte, pero se están superponiendo las funciones con el Poder Judicial. Exactamente. Bueno, ese es parte del desafío. En algunos casos tiene sentido que haya cierto solapamiento, porque bueno, un tipo de control es interno y el otro es externo. Es lo que pasa un poco con la Sindicatura General de la Nación y la Auditoría General de la Nación. Pero en otros casos, tal como decís, hay como muchos desafíos vinculados a cómo se articulan estos organismos, porque muchas veces tienen funciones distintas, pero no están correctamente comunicados y articulados. Entonces ahí se generan problemas de falta de eficiencia en el control. Entonces, para que estos organismos funcionen de acuerdo a los principios de integridad, independencia, oportunidad y eficiencia, tienen que estar bien articulados, entre otras cuestiones, ¿no? Tienen que tener cabezas, digamos, que cumplan con el requisito de idoneidad técnica y moral, tienen que tener
personal que esté altamente capacitado y que pueda funcionar libre de presiones externas. Tenemos que también romper un poco la lógica en Argentina de esto de los controles posteriores a la gestión, ¿no? Idealmente, estos organismos deberían intervenir para prevenir. En el momento. Claro, para prevenir actos de corrupción o al menos intervenir antes de que esos actos de corrupción concluyan, ¿no? Porque muchas veces lo que pasa es que si se interviene posteriormente, el daño ya está hecho, quizás los funcionarios a cargo de esa área ya están afuera, es mucho más difícil producir prueba, entonces muchas cosas quedan impunes porque ya es difícil recolectar la prueba. Los temas tienen menos relevancia social porque ya son algo extemporáneos, entonces eso es parte también de lo que hay que romper, que puedan ser eficientes en prevenir. Y luego otras reformas asociadas a todo lo que es participación ciudadana, ¿no? Asegurar que la sociedad civil pueda estar presente en el diseño de los planes de auditoría de esos organismos y que también pueda estar controlando el trabajo que hacen esos organismos. O sea, esos organismos también hay que controlarlos, ¿no? ¿Hay un conocimiento general de qué es lo que hace la auditoría? Uno dice, bueno, queremos participación ciudadana. Coincido. Pero no sé si mucha gente entiende qué hace la auditoría o a qué se dedica. No, eso es parte del desafío, definitivamente. Digamos, la auditoría tiene ya muchos años, pero es cierto que a nivel social todavía no permeó demasiado. Y eso tiene que ver digamos, con que no viene, no necesariamente por cuestiones imputables a la propia auditoría, pero también por algunas cuestiones de diseño, no viene funcionando, no viene teniendo toda la relevancia que debería tener. Entonces, bueno, ¿cuánto el Congreso usa los informes que produce la auditoría? La auditoría, la función que tiene es producir dictámenes para que el Congreso pueda controlar la gestión estatal de la administración pública centralizada y descentralizada, sobre todo en lo que tiene que ver con lo patrimonial, lo financiero, lo operativo. Entonces, bueno, digamos, ¿cuánto el Congreso usa esos dictámenes? ¿Cuánto el Congreso para aprobar o rechazar la cuenta de inversión, por ejemplo, el gasto del Estado en un determinado año, usa esos dictámenes, ¿no? ¿Y qué valor le damos? Hoy por hoy la auditoría está, digamos, está sin auditores, está solamente su presidente, pero digamos, no están ni los 3 que son designados por la Cámara de Diputados, ni los 3 que son designados por el Senado. Entonces, Está bueno, vacía. sí, hoy solamente está Olmos, que es el presidente. Entonces, bueno, obviamente que no puede, digamos, en esas condiciones no puede funcionar. Entonces, es como que se va retroalimentando. Si no hace nada, entonces nadie la conoce. Digamos, como que hay una situación Ahora, esas designaciones dependen del Congreso. Sí. O sea, no es responsabilidad del Poder Ejecutivo designar a quién lo va a controlar. No, por supuesto que depende de dinámicas políticas que el Poder Ejecutivo podría intentar desencadenar o no, ¿no? Pero no. O sea, la Auditoría General de la Nación está en la órbita del Congreso de la Nación, igual que la Defensoría del Pueblo. Ahora, a nivel internacional hay 198 países miembros de la Internacional de Auditorías, por llamarlo de algún modo, que en realidad es el organismo internacional de instituciones superiores de auditoría. Ahí está, larguísimo. Nos encontramos de todo, ¿no? Países casi con estados fallidos y otros muy prolijos. ¿Qué es lo que le hace falta a la Argentina para tener una auditoría confiable? Bueno, más allá de, obviamente, tener auditores, ¿no? claro. Yo creo que ahí, digamos, lo que es fundamental es, por un lado, quiénes son los auditores, ¿no? O sea, en el proceso de selección de los auditores tiene que ser profundamente transparente y tiene que ser claro, más allá de que la Constitución no prevé un concurso público, tiene que ser claro quiénes son, digamos. Hay muchos casos en los cuales no se prevé concurso público, pero igualmente hay una obligación de dar a publicidad y permitir impugnación de la ciudadanía, por ejemplo, respecto de quiénes son esas personas, porque tienen que tener, la ley de administración financiera dice, bueno, tienen que tener versación en determinadas materias. Bueno, entonces el Congreso tiene el desafío de justificar, digamos, por qué está nombrando a esas personas y que no sean parte de negociaciones políticas basadas en otras razones que no pueden hacerse públicas en algunas ocasiones. Entonces, primero, bueno, la legitimidad de quienes están ahí, ¿no? Que se entienda por qué, que en muchas ocasiones no entendemos por qué hay determinadas personas en organismos públicos. Entonces, es una primera cuestión, y yo creo que hay algo también de poder incorporar a la sociedad civil en el diseño de que la auditoría tiene
tiene un programa de planificación participativa que está bueno. Después está el desafío este que vos decís, bueno, ¿cuánta gente se presenta porque lo conoce, no lo conoce? Y después, ¿cuánto de esas auditorías realmente impactan en el trabajo que hace el Congreso? Si en realidad eso no impacta demasiado, bueno, la sociedad civil también dice, bueno, ¿para qué voy a ir ahí si en definitiva esos dictámenes que hace la auditoría después no sirven demasiado? Y después la propia auditoría tiene que predicar con el ejemplo y ser muy transparente respecto de su propia gestión. Entonces yo diría que esas 4 cosas son como centrales. ¿Quién audita la auditoría? Exacto. Ahora, respecto de el accionar con el Poder Ejecutivo, por un ejemplo, ¿no? El Ejecutivo es el que lleva adelante la administración del Estado, de sus recursos y de sus bienes. Sí. Solamente está para decir, bueno, acá robaron, acá falta plata, esto no está funcionando, quiero los resultados fiscales de esto, o también puede ser un gran aliado y utilizarlo para recomendaciones para evitar torpezas. No, absolutamente, porque puede formular recomendaciones. O sea, la auditoría lo que hace es, o sea, el titular del control externo de la administración pública es el Congreso como tal, pero la auditoría lo que hace es asistir al Congreso técnicamente en esa tarea. Entonces, si la auditoría hace recomendaciones de política pública, por supuesto que eso después debería ser tomado Claro, por el no Congreso. es vinculante, pero... Exacto, no es vinculante, pero bueno, obviamente tiene un rol, o sea, es un organismo creado a nivel constitucional, digamos, y sobre todo cuando es importante esa expertise técnica porque los legisladores y legisladores no siempre tienen como ese saber en cuestiones económicas, digamos, lo vemos cuando se vota el presupuesto. Cuando se vota el presupuesto, digamos, el análisis del presupuesto en sí, digamos, muchos legisladores requieren apoyo en esa tarea. Entonces, son cuestiones técnicas muy complejas que requieren que haya un organismo ahí asistiendo. Porque al momento de aprobar un presupuesto, de debatir un presupuesto, se requieren conocimientos económicos, macroeconómicos, pero también de administración pública, de derecho administrativo y de cada una de las áreas del Estado. Exactamente. Y la auditoría tiene gente, debería tener gente para asesorar sobre cada una de las áreas del Estado. Exacto, exactamente. Sí, cuanto más integral sea el análisis que hace la auditoría, y no solo funciona, digamos, la auditoría debería funcionar en forma permanente, también, por ejemplo, para ver cómo el Estado, no es que solamente cuando sanciona el presupuesto y cuando se aprueba la cuenta de inversión. Bueno, en el medio, ¿qué está pasando? Nosotros tenemos déficits de transparencia presupuestaria muy grandes. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las reasignaciones que hace el Poder Ejecutivo? Cuando se vota un determinado presupuesto en la ley, el Poder Ejecutivo recibe esa plata y tiene algún margen de reasignación. Ni hablar cuando hay contexto de prórroga de presupuesto, que ahí la discrecionalidad es todavía mayor porque se prorroga el presupuesto del año anterior. Y si hay inflación, todavía mayor. Exacto. Entonces, bueno, ahí la auditoría tendría un rol en ir monitoreando permanentemente cómo es ese gasto y detectar conflictos de interés, detectar posibles casos de corrupción, detectar malversación de fondos públicos, digamos. Pero tendría que estar funcionando en forma permanente, ¿no? Te llevo a otra área. Uh-huh. ¿La Defensoría del Pueblo es un organismo de control? Sí, absolutamente. O sea, la Defensoría del Pueblo también está establecida a nivel constitucional y tiene una misión central que es defender los derechos de las personas y de la comunidad frente a actos u omisiones de la administración pública. Y hay una cuestión que es muy relevante, que también lo previó la Constitución, que es, bueno, la Defensoría del Pueblo tiene legitimación procesal. Eso quiere decir que puede representar en juicio. Entonces, eso es particularmente relevante en un país que tiene déficits de acceso a la justicia enormes, diría. Es decir, hoy la única materia en la que las personas pueden acceder a asistencia jurídica gratuita, sobre todo a patrocinio jurídico gratuito, a representación en juicio en forma gratuita, es en materia penal. Claro. En el resto, conseguir un abogado para una persona que, por ejemplo, no tiene recursos para pagarlo es como encontrar una aguja en un pajar. Y entonces el defensor del pueblo ahí cumple un rol central, porque incluso tiene legitimación colectiva para interponer amparos colectivos, no por una persona, sino en representación de un grupo de personas. Entonces ahí hay el defensor del pueblo es un organismo central, que bueno, está la defensoría, está Cefala de 2009. Estaba por preguntar eso, porque yo me hablas de defensor del pueblo y pienso en Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, de varias provincias, pero no sé quién es el de la Nación. Es que el de la Nación, el último fue en 2009, Eduardo Mondino. 2009. Sí, o sea, estamos como muy mal en eso. Ahora parece que el Congreso está activando el procedimiento para su designación.
Pero digamos, ahí tenemos un problema de una gravedad digamos, y que evidencia un desprecio por la integridad de las instituciones muy, muy, muy importante. Digo, desde las organizaciones de la sociedad civil venimos hace muchos años exigiendo que se nombre el defensor del pueblo. Incluso hubo exhortaciones en sede judicial, así junto a otras organizaciones llegó un caso donde logró esa exhortación, que actualmente está en corte. ¿Quién debe designarlo? ¿Cómo? ¿Quién debe designar al defensor del pueblo? También, o sea, hay un procedimiento parlamentario que consiste en en que la comisión bicameral permanente hace una propuesta de 1 a 3 candidatos y luego el pleno de las cámaras debe aprobar alguno de esos 3. Pero ese procedimiento también tiene que estar precedido de la máxima transparencia y de instancias de participación ciudadana, justamente para que eso no quede relegado simplemente a las dinámicas de la política partidaria y que esa persona tenga mayor legitimidad social. No tiene que ser una persona con idoneidad técnica y moral, con trayectoria en la defensa de los derechos humanos. Y ahí, digamos, la Defensoría, además de la representación en juicio, que es una de sus facultades más importantes, también tiene funciones de brindar asesoramiento jurídico a las personas que lo necesitan, hacer investigaciones, proponer reformas de política pública también. Entonces, es como, hoy por hoy la Defensoría no puede promover juicios porque no tiene titular, ni siquiera están los defensores adjuntos tampoco. Entonces, bueno, hace guías de promoción de derechos, digamos, cosas más pequeñas, pero bueno, hay un problema institucional muy, muy relevante ahí, y eso desde la sociedad civil venimos exigiendo mucho que se revierta de inmediato. Disculpa que haga una pregunta que es bastante estúpida, pero es retórico. ¿Hay personas capacitadas en la Argentina para ocupar ese cargo y que no estén absolutamente politizadas o que no formen parte o que no hayan sido funcionarios? Sí, esa es la buena noticia. Hay muchas personas con mucha versación en materia de derechos humanos, con mucha trayectoria profesional y académica, y justamente la integridad de la persona es la mejor garantía de independencia, ¿no? Porque las personas que vienen trabajando en esto hace muchos años no quieren perder su prestigio, digamos, comportándose mal. Entonces siempre decimos, bueno, integridad e independencia están interconectadas. Entonces, pero bueno, eso requiere justamente, si bien no hay un procedimiento de concurso público, en este caso, requiere que justamente se expliciten las razones por las cuales se está nombrando a una determinada persona. Y las organizaciones de la sociedad civil posiblemente impugnen personas que no cumplen con ese estándar, porque nombrar a una persona no idónea ahí también es debilitar el organismo. Bueno, me lleva a preguntarte por la Defensoría de la Niñez, o del niño, niña y adolescencias. Ahora está vacante nuevamente, pero la antigua titular, si mal no recuerdo, al menos por las cosas que expresaba en redes sociales o las cuentas a las que retuiteaba, tenía una afiliación partidaria muy notoria. Ahí la Defensoría, es interesante eso para pensar en qué tiene que tener, digamos, una persona para ser considerada independiente, ¿no? Justo la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes es un caso en el cual la propia Ley de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes previó que fuera por concurso público. O sea, Marisa Graham en su momento pasó por una instancia de concurso público. El concurso público en general le da mayor legitimidad porque te acredita cierta versación en la materia. Luego hay discusiones sobre si la persona puede haber manifestado alguna afinidad política o no. Y ahí, digamos, están divididas las opiniones. Perdón, Nobleza Obliga también está lleno sus redes sociales de reuniones con personas de todo el arco político. Exacto, por eso. Independencia realmente requiere que nunca hayas tenido ninguna... Esta duda se plantea también con los jueces de corte, por ejemplo, Maqueda, que se fue bueno, había sido senador. Senador por el Partido Justicialista. Exacto. Entonces, bueno, hay quienes dicen, no, para que sea una persona realmente independiente, de preferencia no tiene que haber hecho ninguna manifestación político-partidaria. Y otros que dicen, no, igualmente se puede. Entonces ahí hay opiniones divergentes, diría. La Defensoría de la... vamos a llamar Defensoría de la Niñez para hacerlo un poco más corto, fue creada por ley. O sea, ya no hay un mandato constitucional directo sobre los niños. ¿Es un organismo de control también? Sí, por supuesto.
La Defensoría de Niños y Adolescentes digamos, buscó dar cierta especificidad, digamos, a la protección de un grupo en particular, pero, digamos, también tiene funciones también tiene capacidad para representar en juicio, también desarrolla acciones de promoción de derechos, también tiene facultades de hacer denuncias, por ejemplo. Entonces, definitivamente entra en la definición de lo que es un organismo de control, sí. ¿Pueden promover leyes? Digamos, lo que pueden hacer es hacer reformas de política pública y en algunos casos intervienen en procesos legislativos en curso para dar su opinión respecto de si esa iniciativa legislativa protege o no los derechos de niños, niñas y adolescentes. Vos hace un rato me mencionaste esa costumbre que está bien, pero que habría que modificar o agregar, que no se audite solamente por mandato vencido, sino que se audite en el momento. Sí. En tu experiencia, ¿cuántas veces la auditoría fue convocada por el Congreso para ver lo que estaba pasando en el momento? La verdad que no demasiadas. Y parece ser que en algunas ocasiones eso se da, digamos, en función de ciertas dinámicas políticas también, ¿no? Político-partidarias. Entonces, bueno, algunos casos de comisiones investigadoras, hay una por Libra, ¿no? Bueno, en algunos casos sí se da, pero lo que desde la sociedad civil sería lo ideal es que, bueno, que esas decisiones que se toman en un momento luego se mantuvieran en el tiempo, porque muchas veces vemos esto de, bueno, hay como un tema adquiere una determinada sensibilidad social o digamos, de repente está mucho en los medios y demás, y después, bueno, cuando se desinfla, entonces, ¿qué pasa con eso? Y todos mirando afuera y decimos, pero ¿qué pasó con eso? Eso realmente... entonces, no, en algunos casos ha sucedido, pero bueno, ¿cuál es, digamos, qué tan robusto es ese control y cuánto se sostiene en el tiempo es el gran desafío, ¿no? Si yo quisiera hacer a ver, me pongo a pensar en que hay determinadas circunstancias de cualquier gobierno que por ahí no habrían llegado ni a noticias si hubieran existido alertas tempranas. ¿Cómo deberían funcionar un sistema de alerta? Está bien, partimos de la base de que está descabezada la auditoría y la defensoría, pero si estuvieran es difícil. Estamos hablando de que no hay gente ni en la auditoría ni en la defensoría, pero bueno, imaginando el ideal, que para nosotros el ideal sería que por lo menos tengan gente ocupando el cargo, ¿cómo funciona un sistema de alertas tempranas? ¿Se necesita demasiada gente trabajando? No, o sea, en realidad depende, digamos, la cantidad de gente que vos necesitas depende de, bueno, cuántas auditorías hagas al mismo tiempo, ¿no? Qué auditorías seleccionás en tu plan estratégico para un año, por eso también... Porque el Estado es gigante. Sí, por eso también la participación ciudadana es importante en el momento de diseño de la planificación estratégica de estos organismos para poder priorizar bien, bueno, cuáles van a ser las más importantes a lo largo de ese año, ¿no? Pero los criterios con los cuales se definen esas auditorías también tienen que ser muy transparentes, porque, digamos, si uno abre un proceso de participación y después no se entiende bien por qué quedó una auditoría o la otra, eso también genera sospechas, pero bueno, esta que incomoda quizás un poco más al poder, bueno, ¿no? Entonces, ahí la transparencia y la participación ciudadana también son garantías de que ese proceso de selección de las investigaciones que se van a hacer se hizo correctamente. También pensaba en el poder de policía. Si yo soy funcionario público, me llega un pedido de la auditoría y no te lo quiero contestar, ¿qué pasa? Bueno, ese es un punto también, digo, hay como un plano de lo ideal y de las cosas a las que no son las ideales, pero en las que nos acostumbramos en Argentina, lamentablemente. Hoy por hoy no hay demasiada consecuencia clara para ese tipo de supuestos. De hecho, vieron que ahora justo al titular de la Oficina Anticorrupción se lo citó, bueno, él dijo que no había podido, ahora se lo va a volver a citar, digamos, pero el problema que tenemos es que cuando partimos de cierta, digamos, de cierto desprecio por las instituciones, luego, bueno, sí, digamos, todo pasa, ¿no? Entonces todo pasa, todo se olvida. Entonces, claro, eventualmente, por eso es un círculo vicioso, porque la ciudadanía deja de creer en esas instituciones en la medida que,
bueno, si sucede eso y finalmente no pasa nada, bueno, entonces este organismo ¿para qué está? Entonces este organismo ¿para qué está? ¿Para qué lo necesitamos? ¿No? Entonces se hace como un círculo vicioso que es muy, muy complejo y que finalmente termina explicando que muchas de nuestras sociedades en América Latina tengan una desconfianza muy, muy fuerte respecto de las instituciones y que entonces las instituciones en sí mismas ya no representen nada, porque en realidad, bueno, en mi vida cotidiana, digamos, Sí. ¿para qué me sirve la Auditoría General de la Nación? Volviendo a lo que vos decías al inicio, ¿no? Entonces, hay que fortalecerla justamente para que se entienda todo el potencial que tienen y todo lo que pueden hacer en la medida que estén acéfalas, sin presupuesto, etcétera. Y bueno, sí, van a estar ahí. Claro, o sea, cuando llega fin de mes, lo último que estás pensando es, che, faltan 6 auditores. Exacto. No sé si corresponde, pero ¿son necesarios más organismos de control de lo que ya hay o comprobar qué pasaría con que funcionen todos alcanza? Desde mi mirada personal, no son necesarios más necesarios, o sea, digamos, lo que necesitas es robustecer los que tenés. Después uno puede considerar deseable otros organismos. No, bueno, en el caso de la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes se consideró que para ese grupo se necesitaba una mirada específica, pero digamos, vos podrías tener una Defensoría del Pueblo grande con secciones con una sección de discapacidad, con una sección de niños, niñas y adolescentes, con una sección de género, digamos, y estaría bien también. Entonces yo creo que no hay una a priori ahí y que los organismos que hoy funcionan tienen como una cobertura bastante integral. Después tenés esas deficiencias de articulación y no solamente articulación entre esos organismos, sino también, bueno, qué pasa a nivel nacional y a nivel jurisdiccional, qué pasa con los organismos de protección locales, bueno, ese es otro desafío más del federalismo argentino. Claro, porque cada provincia tiene su propia auditoría también. En algunos casos sí, entonces, bueno, en algunas constituciones provinciales también se crean, y pasa con todo, pasa con el Poder Judicial, pasa con los organismos del Poder Ejecutivo, con las competencias que son concurrentes, por ejemplo, bueno, cómo se distribuye la competencia en materia de salud, todo un tema. Entonces, pero yo diría que con los organismos que tenemos hoy, robusteciéndolos, haciéndolos más transparentes, haciendo que rindan cuentas con personas idóneas, podríamos tener un esquema de control. Pero bueno, en muchos casos es un problema de diseño institucional, o sea, en muchos casos hay que volver a la norma de creación. La Oficina Anticorrupción requiere, por ejemplo, una modificación de plano, digamos, porque depende del Ministerio de Justicia, digamos, no hay forma de que eso pueda funcionar. Claro, anda a pedirle un informe a tu propio jefe. Claro, de su mismo diseño ya tenés un problema grave. Entonces, ¿cómo esperamos que la Oficina Anticorrupción sea independiente? Y la Oficina Anticorrupción fue creada en el año 2001, es una creación de la presidencia de la Rúa. Ahora, la Defensoría de la Niñez es año 2006. Sí, la ley es del 2006. Claro, veníamos de un proceso difícil en el cual había cada vez más niños en situaciones de extrema indigencia y pobreza. ¿Cómo es que estuvo vacante tanto tiempo? O sea, ¿solamente obedece a cuestiones políticas? ¿Cómo es que estuvo acá antes la Defensoría? Digamos, la creación, ¿por qué no se creó antes la Defensoría, decís? O... No, vos tenés, a ver, en la Defensoría de la Niñez, para poner lo que pasa actualmente, sin meternos justo en esta semana, pero actualmente la Defensoría del Niño, la titular tenía mandato vencido. Como no había ningún proceso activo para reemplazarla, dijo, bueno, no vamos a dejar este sector sin defensoría, se autoprorrogó el mandato. Y eso generó una discusión parlamentaria en la cual el oficialismo decía no corresponde que se autoprorrogue el mandato, la oposición puntualmente del justicialismo decía no vamos a dejar, está bien que lo haga porque nos puede quedar vacante la defensoría, pero ninguno de los parlamentarios se sentó a decir, bueno, habilitemos el concurso mientras tanto. Después se habilitó el concurso, pero quedó vacante. ¿No hay una agenda así como para decir, bueno, che, este cargo vence, está por vencer este cargo, deberíamos activar el concurso antes de que venza? Eso no estaba, o sea, eso nosotros lo veníamos siguiendo desde el año pasado, mandando notas a legisladores y demás, y parecía no estar demasiado. Nosotros incluso judicializamos eso. Y finalmente, bueno, digamos, los legisladores se dispusieron a hacerlo, pero previamente no había una... Y lo que pasa muchas veces es que estos procesos se bloquean porque no están nombrados los integrantes de las comisiones que tienen que impulsar eso.
Entonces también ahí es, bueno, cómo la política, estos lugares son incómodos para el poder en general. Digo, lo del defensor del pueblo no es casual que desde 2009 no tengamos defensor del pueblo. Evidentemente a ningún partido político hasta el momento le convenía tener un defensor del pueblo. ¿Cuántos años dura un defensor del pueblo en su cargo? 5. Y puede renovar por una vez, digamos. Podría O sea, ser máximo 10. Si sos opositor, no te conviene mucho nombrar a un defensor del pueblo que te va a auditar a vos, no desde la auditoría, pero que te va a controlar a vos también. Exacto. ¿Y con los auditores cuánto duran en el cargo? Los auditores 7 años. 7 años, más grave todavía. Exacto. Desde el punto de vista del político, yo no sé si quiero nombrar a alguien que después me voy a pelear con esa persona. Sí. ¿Los auditores han durado 7 años? ¿O es como el Ministerio Público, el Procurador General que se lo nombra y después dura lo que dura el mandato del presidente? Sí, sí, no, hay algunos que sí han durado. Sí, eso. Después, bueno, ahí hay que digamos, y hubo auditores buenos, yo creo. Perdón, no, 7, 8 años. Perdón. 8 años. Pero bueno, después, digamos, por eso, cuánto pudieron hacer desde sus roles en términos de control de la administración pública, bueno, pero hubo momentos en los que la auditoría funcionó un poco mejor, digamos, hoy está en una situación muy crítica. Te hago la última para cerrar, no porque se haya agotado el tema, pero bueno, televisión. No tenemos, saliendo de los organismos de control, no tenemos un procurador general designado desde 2017. Tenés 3 vacantes en la Corte, dos o tres vacantes, depende de quién lo cuente, en la Corte Suprema de Justicia. 278 cargos sin cubrir en la Justicia Nacional. 40% del Ministerio Público Fiscal vacante. ¿Tenés alguna esperanza en que los organismos de control comiencen a funcionar en mediano tiempo? Yo creo que, digamos, depende un poco de lo que le toleremos a la dirigencia política, ¿no? No tengo una mirada negativa de, bueno, ya no sirve hacer nada porque no tengo esa mirada. Tengo una mirada más optimista, pero que requiere, digamos, que las instituciones vuelvan a representar algo en línea con lo que... Entonces, lo que se requiere es masa crítica en torno a eso, o sea, que le exijamos más a la política partidaria. Entonces, el desafío es que muchas veces las cosas que no impactan de modo tan directo en la vida de las personas son, bueno, las más difíciles luego para poder, a nosotros en las organizaciones de derechos humanos nos cuesta, esas agendas más institucionales a veces nos cuestan, ¿no? Porque mostrar la conexión entre ese tipo de entidades y la vida cotidiana de las personas es difícil, pero bueno, estamos todo el tiempo haciendo el esfuerzo de decir, che, mirá que la corrupción vulnera derechos humanos, ¿no? Eso todo el tiempo estamos como machacando ahí y bueno, creo que depende un poco de cuánto ruido, en el buen sentido, podamos hacer para que esos organismos vuelvan a estar integrados. Tengo más esperanza, francamente, con los que son de control externo y con los que desde su mismo diseño tienen garantías de independencia. Entonces, por eso enfocaba en la auditoría, en la Defensoría del Pueblo, en la Defensoría de Niños, Niños y Adolescentes, porque bueno, con los otros es un poquito más complejo, pero digo, yo no esperaría que la Sindicatura General de la Nación de repente fuera muy independiente. No, obviamente. Entonces, pero creo que en el caso de los externos sí hay que, como comunidad tenemos que exigir más. Doctora, muchas gracias. Al contrario. Acaban de escuchar a Celeste Fernández, ella es codirectora de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia. Charlamos, nos vino a explicar un poquito el panorama de los organismos de control supranacionales superiores, superiores de la Nación. Y nosotros nos vamos a un pequeño corte y ya venimos con el último tramo del más complejo de la gente. Ya venimos. Hoy más que una historia, voy a comenzar con una pregunta. ¿Recuerda cuál fue la última vez que escuchó hablar de un defensor del pueblo? ¿O cuál fue el último acto del defensor del pueblo de la Nación? Si no lo recuerda es porque pasaron 16 años. Desde 2009 no tenemos defensor del pueblo de la Nación. Lo acaban de escuchar con nuestra entrevistada. 16 años en el cual un organismo
importantísimo al que se le ha dado mucha responsabilidad está Acéfalo. La Auditoría General de la Nación tiene una sola persona y tiene 6 vacantes. A esto le sumamos otros datos que también mencionamos en la entrevista. El Poder Judicial de la Nación, el organismo de control por excelencia, el que juzga, tiene 278 cargos vacantes. El Ministerio Público Fiscal, los fiscales de la República, de la Nación, a los que se pretende que ahora pasen a investigar las causas y lleven el accionar de la causa, tienen un 40% de cargos faltantes. La Corte Suprema de Justicia le faltan 2 cargos, que están vacantes si consideramos que debería ser de 5. Si queremos volver a la de 7, bueno, matemáticamente faltan más. En el orden de prioridades pareciera ser que no nos interesa qué es lo que haga el Estado, siempre y cuando nuestra realidad mejore. Obviamente, en el día a día tenemos nuestras propias preocupaciones. La pregunta del millón y que siempre termina influyendo es ¿qué tanto mejoraría nuestra vida si los organismos funcionaran como deberían funcionar, si se controlaran como deberían controlarse entre ellos? ¿Nos portamos bien para que nos consideren personas buenas porque somos buenos o nos portamos bien por miedo a las consecuencias? No me importa si alguien lo hace porque corresponde o por miedo a las consecuencias, mientras lo haga. Y cuando hay controles, nos evitamos esas preguntas. Y todo eso es lo que falta con los organismos de control, cuando los organismos de control están acéfalos, vacantes, sin presupuestos o no son tenidos en cuenta por la opinión pública. Así que la próxima vez que se encuentre con alguna noticia sobre algún organismo de control, frene un minutito y lea qué es lo que están comunicando. Si es que, bueno, empezó a funcionar la auditoría como debería funcionar, si es que hay un nuevo informe de la auditoría, si es que tenemos un nuevo defensor del pueblo finalmente, después de 16 años, porque esos organismos de control son los que terminan garantizando que el resto funcione y son los que nos cuidan de los que deben cuidarnos, o los que protegen y auditan a quien deben administrar lo que es de todos. Hoy hablamos de un tema realmente complejo y espero que haya sido ameno y que se hayan llevado algo, que hayan entendido un poco algo que puede resultar bastante pesado, pero que es de nuestro día a día y tiene que estar incorporado para todos, poder controlar los que manejan nuestro dinero, nuestro futuro, nuestro presente. Soy Nicolás Luca, esto ha sido Es Más Complejo, están viendo el canal de la ciudad y los veo en nuestra próxima entrega. Hasta pronto.